día de hoy nos acompaña la doctora Refugio González Domínguez. Voy a hacer lectura de su semblanza curricular para tener idea de la conferencista que nos acompaña la tarde de hoy. Refugio González es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestra en Historia de México por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. También doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. En la actualidad es profesora investigadora de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE. Ha desempeñado diferentes cargos administrativos tanto en la UNAM como en la CNDH y actualmente es directora de investigación del Instituto Nacional de Ciencias Penales, INACIPE. Ha impartido asignaturas de Historia del Derecho, Principios Generales del Derecho y Teoría Jurídica Contemporánea en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Entre sus publicaciones destacamos los siguientes títulos: El Derecho Civil en México, 1821-1871, Las relaciones entre el Estado y la Iglesia en México, Transiciones y diseños institucionales, y el ensayo La legitimidad de la Constitución de Apatzingán y la supervivencia de las instituciones virreinales, contenido en la obra de Ana Carolina Ibarra, Marco Antonio Lavandazo y otros, titulado La insurgencia mexicana y la Constitución de Apatzingán, 1808-1824. El día de hoy, la doctora Refugio González abordará la biografía y el pensamiento de Servando Teresa de Mier. Muy buenas tardes a todos. Bueno, pues buenas tardes y qué bueno que están aquí. Nos acompañaremos durante la lluvia. Ya veo que han tenido algunos de los personajes, pues más, por lo menos Ramos Arizpe, que es un poco la antítesis del que voy a tratar yo, y además el que gana la contienda, el que diseña el modelo federal que tenemos actualmente. No es el que habría querido Servando Teresa de Mier, sino el que diseñó Ramos Arizpe. Y se los explicó Estrada Mitchell, que también ha escrito sobre Fray Servando. O sea que ya ahorita saben bastante de la época, o sea que van a poder preguntar muchísimo. Primero que nada, agradezco a la doctora Patricia Galeana, directora general del Instituto Nacional el Instituto Histórico de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y secretaria técnica del Comité para la Conmemoración del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la invitación para participar en el curso Historia Constitucional, con el tema Los Diputados Constituyentes de 1823-24. Y yo participo con unas notas, insisto, sobre Fray Servando Teresa de Mier. Servando, porque aunque era dominico, luego se secularizó y ya nada más es el padre Mier. Entonces, bueno, Servando Teresa de Mier. Me es muy grato estar con ustedes en este curso, pues porque muchos de mis amigos y colegas que trabajan las mismas cosas, todos trabajamos estas mismas cosas, han sido sus profesores. Además, el encargo del INER me ha permitido ahondar en el conocimiento de un personaje del que me había ocupado antes, justamente cuando se hizo la primera transición de gobierno a otro partido. O sea, cuando ganó en Jalisco aquel gobernador Cárdenas, se hizo un gran congreso de federalismo y bueno, ahí yo llevé el discurso de las profecías, que aquí nada más se los voy a mencionar, pero hablé de Fray Servando. No por conocidos, estorban algunos datos sobre la vida y la obra de Fray Servando, cuyo nombre completo es José Servando Teresa de Mier y Noriega y Guerra. Nació en Monterrey, Nuevo León, el 18 de octubre de 1765 y murió en la Ciudad de México el 3 de diciembre de 1827.
Actor destacado de varios de los acontecimientos que caracterizan al periodo, es sin embargo singular por sus opiniones sobre algunos temas que le merecieron la cárcel y el exilio en diversas ocasiones. Estudió filosofía en el Colegio Pontificio de Regina Porta Coeli de la Orden de Predicadores Dominicos, donde se ordenó sacerdote. A la edad de 27 años se doctoró en teología por la Real y Pontificia Universidad de México. La vida de Fray Servando comprende dos partes, a decir de O'Gorman. En la primera me voy a cambiar lentes porque se supone que con estos los veo, pero con los otros veo el papel. Entonces mejor ahorita veo el papel y luego los veo a ustedes cuando ya me pregunten, ¿no? Porque si no, no veo el papel. Ya. Ahora sí. La vida de Fray Servando comprende dos partes, a decir de O'Gorman. En la primera puso su esfuerzo y su talento en servir a la causa insurgente, y en la segunda dedicó esos mismos atributos a la solución de los problemas de su patria en los primeros lustros de su independencia, de la independencia de la patria, por supuesto. Sin embargo, es recordado por sus exilios, prisiones, persecuciones y aventuras, más que por su pensamiento político. El origen de una parte de las desgracias que se remonta de las que vivió al año de 1794. Pues el 12 de diciembre, en la fiesta dedicada a la Virgen de Guadalupe, afirmó frente a todas las autoridades civiles y eclesiásticas del virreinato para conmemorar la aparición de la Virgen, 4 proposiciones en las que externó, entre otras ideas, que la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe no está pintada en la tilma de Juan Diego, sino en la capa de Santo Tomás, apóstol de este reino de la Nueva España. 1750 años del presente, la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, dijo, ya era muy célebre y adorada por los indios ya cristianos en la cima plana de esta sierra del Tenayuca, donde le erigió templo y la colocó Santo Tomé. Apóstatas los indios, muy en breve de nuestra religión, maltrataron la imagen que seguramente no pudieron borrar. Santo Tomás la escondió hasta que 10 años después de la conquista apareció la Reina de los Cielos a Juan Diego pidiendo templo y le entregó la última vez su antigua imagen para que la llevara a presencia del Señor Zumárraga. Así es como explica Fray Servando la aparición de la Virgen y que estuviera en la tilma de San Diego. Ya se pueden imaginar que eso fue un escándalo. No estaba en el ánimo de Fray Servando negar la aparición de la Virgen, sino remontarla a los tiempos prehispánicos, lo que por el lado que se mirase tenía numerosas consecuencias. Fue acusado por el arzobispo Núñez de Haro de herejía y blasfemia ante el Santo Oficio. Se le confiscaron sus bienes y tras sufrir prisión se le condenó a 10 años de exilio en España. Rechazó la legalidad del procedimiento. Fíjense cómo siempre está impugnando, litigando, dando una lata espantosa. Impugnó ante el Consejo de Indias y sin ser condenado inició un largo exilio que lo llevó a varios países europeos y pasó las siguientes décadas de su vida entre turbulencias, persecuciones y reconocimientos. O'Gorman lo ve, tras estudiar varias de sus obras, comillas, dotado de palabra mordaz, erudito, inteligente y deslenguado. Se cierran las comillas. Esta última característica dominó e incluso llevó a que en una parte de su biografía los estudiosos destaquen su manía exhibitoria, rasgo capital de su carácter. El mismo autor, O'Gorman, explica que, comillas, la falta de apreciación por parte de la posteridad, esto es lo más importante, porque ya oyeron la conferencia de Ramos Arizpe, la falta de apreciación por parte de la posteridad debe encontrarse en el hecho
de no haber sido las opiniones del padre Mier las que prevalecieron en el grande debate acerca del sistema constitucional que había de adoptarse como estructura de la naciente república. Decidido y elocuente defensor de la independencia, hizo oír su voz en todos los espacios que lo albergaron, aunque fuera transitoriamente, entre otros las reuniones de Cortes en Cádiz, que abandonó decepcionado por la intransigencia de los diputados metropolitanos. Para entonces se había secularizado, ya no era dominico, era pues el padre Mier y no Fray Servando. Para entonces también, afirma O'Gorman, comillas, mudó su piel de criollo para convertirse en un pensador político liberal en busca de la fórmula que convenía a los pueblos de América, separados de su intolerante, ingrata e irremediablemente déspota metrópoli. O sea, O'Gorman es mucho más mesurado que Fray Servando, porque esto lo dice O'Gorman, no Fray Servando, como pueden ver, ahí se van los dos. Persiguió la idea por varios años en un largo proceso de tanteos que culminará en la derrota parlamentaria que sufrió en el Segundo Congreso Constituyente Mexicano, al pronunciarse por el federalismo en la disyuntiva de un centralismo que Mier quería como paso de transición hacia aquel. Escritor prolífico y hasta obsesivo por sus largos años de reclusión, dejó constancia de su pensamiento en discursos, sermones, tratados y en su obra más importante, Historia de la Revolución de Nueva España, que escribió bajo el seudónimo de José Guerra. O'Gorman no considera que esta obra sea historia, pues es autobiográfica y está llena de exageraciones, imprecisiones y disimulos. Así, quizás su labor más importante habría sido la política, ya que usa la historia como instrumento para justificar lo que es su deseo, la independencia de la Nueva España. Su obra es, pues, a decir de O'Gorman, un ejemplo de la historia convertida en arma política a favor de una causa determinada. Servando Teresa de Mier militó en las filas historiográficas de quienes han condenado la acción española en el Nuevo Mundo, en contra de los que tuvieron y tienen una visión europea radical y absolutamente adversa a América. Su defensa, a pesar de esto, ¿sí? Lo ha estudiado Rafael de Diego. Él, cuando hace la defensa de la independencia, porque siempre cualquier cosa la aprovecha para hacer la defensa de la independencia, se basó en la más pura tradición castellana y arguyó que ya desde antes de 1821 la Nueva España era independiente. Un poquito más adelante hay un par de argumentos más en este sentido. Esto lo ha estudiado muy bien Rafael de Diego Fernández en un trabajo Influencias y evolución del pensamiento político del padre Servando Teresa de Mier. En cuanto a su posición política, Jaime Rodríguez, que ha estudiado este aspecto de su obra, opina que como varios de los personajes de aquella época, Mier fue transitando de la monarquía constitucional a la república siguiendo los modelos inglés y norteamericano. En sus escritos reivindica la constitución de la Nueva España en la presencia de las leyes de Indias como testimonio de que tenía un estatuto propio. Esta es una extraña tesis de Mier que no se sostiene, o sea que ya en las leyes de Indias está la primera constitución de la Nueva España. Poco antes de la independencia, su memoria política instructiva, publicada en Filadelfia en 1821, constituye un alegato a favor del republicanismo, a la manera del de los vecinos del norte. Aunque su obra fue muy conocida, la realidad mexicana no en todos los casos se adecuaba a sus propuestas, pero no perdió nunca la fe en las instituciones.
participó con Mina en la fracasada expedición por la independencia, después pasó varios años en los Estados Unidos y regresó a México una vez lograda la emancipación. Durante el gobierno imperial de Agustín I, a quien detesta, porque según él lo traicionó, según él se sentó con Iturbide y le dijo que hicieran una monarquía constitucional y se respetaran los derechos, y Iturbide le había dicho que sí, pero que después Iturbide traicionó. Eso dice Fray Servando. Servando Teresa de Mier fue electo diputado propietario de la provincia de Nuevo León, Monterrey, al Congreso Constituyente, aunque se hallaba en San Juan de Ulúa. Toda la vida van y lo sacan de las prisiones o van y lo meten a las prisiones. Por eso, en la sesión de 5 de marzo de 1822, Carlos María de Bustamante, de quien también ya oyeron hablar, pidió su liberación, lo que fue concedido sumándose a la discusión el 15 de julio del mismo año. No es el objeto de estas páginas analizar la participación de Mier en este primer congreso, algunos de cuyos diputados fueron encarcelados acusados de infidencia, entre ellos Mier el 26 de agosto de 1822. Pero para entender el significado de sus acciones en el segundo, que es el que preparó el acta constitutiva y la constitución política en los años 23-24, que son los que nos tocan, hay que explicar algunas cuestiones muy importantes de su participación en 22 y de la forma en que actuó, pues es lo que lo marca en su labor como constituyente. A lo largo de las sesiones de ese primer congreso, que se celebró siendo Agustín de Iturbide emperador, especialmente durante julio de 1822, en cada intervención Mier tenía en cuenta la reacción de las galerías. Esto es, no estaba hablando más que en una ocasión, que yo ya les vaya a decir cuál es, para sus colegas constituyentes. Está hablando para el público, o sea, para emocionarlo, para que vaya con él a donde él lo quiera llevar. Pero su participación se centró en 3 temas: los peligros que había sufrido por el bien y la salvación del país, sus heroicas acciones cuando formó parte de la expedición de Mina y las persecuciones que sufrió debido al incidente de la Virgen de Guadalupe. En contra de lo que pudiera pensarse, sin embargo, Mier estuvo siempre muy preocupado por asuntos económicos. O sea, todas las discusiones que son por la deuda pública, por todo ese tipo de cosas, él participa y es bastante sensato hasta que se toca el tema de Iturbide. También le interesaban de manera muy importante los problemas de su provincia nativa y los asuntos de la Iglesia, en los que deja ver su simpatía por las ideas nacionalistas francesas. No sé si ya se los dijeron, que Napoleón hace un clero nacional, o sea, además es una cosa bien sabida, no tanto como el rey inglés que se separa del romano pontífice, pero hace una iglesia nacional en el ejercicio de un patronato que habían tenido todos los reyes católicos. Napoleón dice, pues yo soy el jefe de la iglesia francesa. Entonces, eso a Mier le gusta mucho, las ideas nacionalistas francesas en materia de iglesia, porque tiene un gran desprecio por el alto clero. En todas las ocasiones que puede, además de a Iturbide, también le pega al alto clero. Sin embargo, su objeto principal de críticas e incluso de burlas fue el emperador, y aprovechaba la discusión de cualquier tema, como el nombramiento de los ministros de la Suprema Corte, para contradecir las posturas de Iturbide y de los diputados que lo apoyaban, buscando con diversos argumentos disminuir las competencias de este. Era capaz de decir que la Corte era la única encargada de la administración de justicia y que no tenía ni siquiera el perdón real, por decir algo, el emperador, o sea, porque es una cosa muy, muy que le sale
del corazón. Lo anterior ocasionó el franco repudio de Iturbide, como podrán comprender, quien entendió que una controversia sobre la designación de magistrados no era solo un asunto de competencias, sino un enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo, y de qué lado estaba Mier, y también los diputados que apoyaban a Mier. Varios temas pueden encontrarse en sus aportaciones. Su admiración por Inglaterra. Aunque habla bastante de la República del Norte, él tiene una profunda admiración por Inglaterra. Hace constantemente observaciones que ponen en descrédito los hábitos políticos franceses. Se burla muchísimo de la soberanía popular, por ejemplo, y dice que ese Rousseau y todos esos ya nadie los cita y que estaban trasnochados y no se enteraban de nada. Y la baja opinión de la sofística mexicana, ya que un estribillo constante en el pensamiento de Mier es la idea de que México aún no estaba listo para una libertad completa. Yo quiero que esto lo guarden muy bien para cuando vayan viendo las exposiciones de los otros, porque Mier lo dice, pero en la forma que hemos sido tratados por nuestros gobernantes desde 1821, siempre subyace esta sensación de que no estamos listos para ejercer cabalmente nuestros derechos. Mier lo dice, los demás no lo dicen, Ramos Arizpe entre ellos. No es que no me guste Ramos Arizpe, pero él tiene un dejo de honradez, bueno, no han oído todo, ya verán qué cosas dice, que los demás no tienen. Lombardi, otro autor, que John W. Lombardi, que también estudió a Mier, considera que Mier fue revolucionario literario, poco dado a la acción directa. Su contribución a la independencia permaneció casi enteramente en el campo de la propaganda. A diferencia de muchos otros que han oído y que oirán, porque todavía les faltan algunos, que lucharon con las armas, con la independencia, él, puro verbo. O sea, él estaba en contra de las cosas desde la tribuna. Ya desde 1822, en el Congreso, argumentó una idea que al final triunfó. Esta sí triunfó, pero él argumentaba desde 1822. Bueno, que la soberanía no residía en el emperador, ni en juntas u otras instituciones, sino en la nación. Y esta la había delegado al Congreso Constituyente, que ese era el único soberano. Externaba sus opiniones sin ningún temor a las represalias y no le importaba que lo mandaran a la cárcel, o sea, cada rato lo mandaban a la cárcel. Y tenía un gran amor por la publicidad. Lorenzo de Zavala afirmó que sin recato ponía en ridículo al emperador, declamaba en el Congreso, en las plazas, en las tertulias, donde fuera, y que esta fue una de las causas por la que lo puso preso Iturbide junto con otros 14 diputados. El emperador sustituyó al Congreso por una junta instituyente de la que Mier dijo, y les voy a leer un versito que dijo Mier: un obispo presidente, 2 payasos secretarios, 100 cuervos estrafalarios, es la junta instituyente. Tan ruin y villana gente, cierto es que legislarán a gusto del gran sultán un magnífico sermón que será constitución que estos brutos formarán. No es el peor era muy largo, por eso no se los traje. O sea, este es el suavecito. Hay uno muchísimo peor, que es cuando ya Iturbide dijo, bueno, ya está, bueno, con esta criatura, por muy santo que sea. Una terrible sátira, que es la que no traje, publicada por Mier, había convencido a Iturbide de poner un cerco mayor y lo envió a la Inquisición, a la sección conocida como del olvido, donde permaneció
hasta que las fuerzas republicanas lo liberaron el 23 de febrero de 1823. Aquí van a ver como que las fechas están raras, pero es que el plan de Casamata, la sublevación, y luego van por él. Tras la sublevación de esa misma fecha contra Iturbide, los regimientos 9 y 11, y les escribe unos versos a los regimientos 9 y 11 de infantería, sacan al padre Mier de la cárcel y lo llevan a Toluca. El triunfo del plan de Casamata, todo esto se junta y al final viene del plan de Casamata. Permitió la reinstalación del Congreso, lo que sucedió el 7 de marzo. Los primeros días asiste el suplente de Servando Teresa de Mier, quien se reintegra a partir del 29 del mismo mes. Claro, si el 23 salió de la prisión, el 29 ya se reintegra. Sus intervenciones en el periodo previo a la discusión del acta son, como siempre, vehementes y patriotas. Se opuso sistemáticamente a que le fuera concedida una pensión al emperador, afirmando que debía ser colgado, no exiliado, porque es cuando se discute si se va al exilio, si no se va al exilio, y si sí se va al exilio, si se le da una pensión y de qué tamaño es la pensión. Y él dice que había que colgarlo. Por lo que se refiere al escudo y al pabellón que habría de adoptar la nación, opina como miembro de la comisión respectiva que se usaran las de la Junta Provisional Gubernativa. ¿Se acuerdan cuál es la Junta Provisional Gubernativa? La de inmediatamente después de la de Rayón. Esas son las que quiere que se use. A saber, el águila sobre un nopal en un islote con la culebra entre las garras, quitándole la corona imperial, que en aquel tiempo no era la de Iturbide, sino la de Fernando VII, porque ellos siempre decían que eran leales a Fernando VII. Del pabellón propusieron el que habían usado los defensores de la independencia. El 14 de mayo el Congreso se tornó convocante, imputado de no tener facultades de constituyente. Esto, no sé si ya les tocó David Pantoja, pero David Pantoja lo explica muy bien, cómo se están tratando de separar las provincias del norte y también algunas de las del interior. Entonces hay un clima de enorme tensión y le niegan al Congreso la calidad de constituyente. Entonces dice, bueno, entonces soy convocante, pero voy a convocar un constituyente. El 17 de junio de 1823 se publicaron las bases para la elección de un nuevo constituyente. El segundo, que se instala el 7 de noviembre de 1823, ya que el anterior no logró cumplir su encomienda. Este constituyente, a diferencia del primero, resulta de gran eficacia, aunque trabaja en un medio terriblemente difícil, pero logra hacer frente al clima de descomposición en que se hallaba sumido el país, tanto en las provincias interiores como en el norte, en una de las cuales el representante es Fray Servando. Para ello, elabora de forma casi inmediata, eso lo explica, les digo, muy lindo Pantoja, porque estudia justo la Constitución de 24, el acta constitutiva. Ramos Arizpe la promete en 4 días o 3 días, y realmente sí la hacen en 4 días, en la que se aseguraba el sistema federal, punto de unión a las provincias, norte seguro al gobierno general y garantía natural para los pueblos. La forma de gobierno sería, eso es lo que no puede resistir Servando Teresa de Mier, la república representativa, popular y federal. Se designa como presidente de la Comisión de Constitución a José Miguel Ramos Arizpe, diputado por Coahuila y poseedor de una amplia experiencia en materia parlamentaria. Lo primero que se discute es el texto del acta, pues la presión sobre el Congreso era muy grande. El acta vino a ser como un compromiso político de que de ahí no se iban a salir y que conforme a ese compromiso político harían la Constitución. Tras mucho esfuerzo
y con la mira puesta en mantener la unión de las provincias, se aprueban el 31 de enero, se aprueba con el nombre de Acta Constitutiva de la Federación Mexicana. Se trata de un esbozo de lo que sería la nueva nación. Prevaleció la idea federalista en términos muy generales, la intolerancia religiosa, la división del poder en legislativo constituida por una sola cámara con voto particular de Mier, que quería dos cámaras, quería Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, con otros más diputados, porque pensaba, y al final, bueno, pues así se hizo después de 73, que la de diputados representa a la población y la de senadores representa al pacto federal. Y la de diputados y la de senadores dice representando las entidades que conformaran la República Federal de la Náhuatl. Se establece también el ejecutivo y el judicial y reglas para el gobierno particular de los estados. Todo ello en 36 artículos bien claros, pensados y lo suficientemente amplios para que pudieran ser aceptados por los representantes de las provincias a punto de declararse independientes, algunas de ellas. Mier participó de manera muy activa en esa asamblea. Hay que traer aquí el meollo del pensamiento federalista de Mier. Ya oyeron el de Ramos Arizpe, ahora van a oír el de Mier. En las sesiones de 11 y 13 de diciembre, al discutirse el artículo 5 que proponía como forma de gobierno la República Federal, Mier lo impugnó, vinculándolo al 6º, que la quería compuesta por estados soberanos e independientes. Ese es el quid del asunto y ese es lo que resuelve Ramos Arizpe. Pidió, porque nunca se conformaba con poco, que la segunda sesión se alargara 1 hora y dio lectura a su muy conocido discurso llamado de las profecías. Del discurso yo traigo aquí solo lo que quiere del federalismo, pero es un discurso que merece ser leído, porque muchas de las cosas que todavía hoy pasan las vio Fray Servando en aquel tiempo. A su juicio, había varias maneras de federarse y en cada lugar la federación es particular, dijo. Por eso proponía un federalismo moderado. Y ahora viene lo que él dijo. ¿Qué pues concluiremos de todo esto? Se me dirá. Aquí no le habla a las galerías, Noten el lenguaje, como aquí no le está hablando al pueblo llano. O sea, aquí le está hablando a sus colegas, diciéndoles, yo no estoy de acuerdo por esto. No, yo siempre he estado por la federación, pero una federación razonable y moderada, una federación conveniente a nuestra poca ilustración y a las circunstancias de una guerra inminente que debe hallarnos muy unidos. Yo siempre he opinado por un medio entre la Confederación Laxa de los Estados Unidos, cuyos defectos han patentizado muchos escritores, que allá mismo tienen muchos antagonistas, pues el pueblo está dividido entre federalistas y demócratas. Un medio, digo, entre la Federación Laxa de los Estados Unidos y la concentración peligrosa de Colombia y del Perú. Un medio que, dejando a las provincias las facultades muy precisas para proveer a las necesidades de su interior y promover su prosperidad, no se destruya a la unidad, ahora más que nunca indispensable para hacernos respetables y temibles a la Santa Alianza, que era uno de los miedos que tenían en ese momento, ni se enerve la acción del gobierno, que ahora más que nunca debe ser enérgica para hacer obrar simultánea y prontamente todas las fuerzas y recursos de la nación. Este es mi voto y mi testamento político. El discurso fue tan famoso, y cito, porque casi todas las predicciones de Mier resultaron verdaderas.
El sistema federal, tal como estaba definido en el acta, fue adoptado y México cayó en una serie de guerras civiles y pronunciamientos. A juicio de Lombardi, este discurso fue la culminación de la carrera de Mier, ya que contiene el conocimiento y la experiencia que había ganado en sus viajes y sus lecturas. Todos los temas de la vida política de Mier están incluidos en el discurso. Al pronunciarse sobre la incapacidad del pueblo para decidir su mejor conveniencia, muestra que no estaba dedicado el discurso a las galerías, sino a la clase política. Lo mismo su insistencia en oponerse a los electores. O sea, este no es para la nación en abstracto, este es para los otros diputados. Se ha dicho que era centralista, pero ya Nettie Lee Benson, hace muchísimos años, explica que no se refiere al federalismo en general, sino al del acta. Rafael Estrada Mitchell lo ha estudiado desde la teoría constitucional que contiene y nos dice qué es la que circulaba en el tiempo. Ahí no van a encontrar más cultos y menos cultos. Todos son miembros de una élite muy reducida y todos tienen una formación muy parecida, conocen el derecho civil, conocen el derecho económico, conocen el derecho constitucional y siempre tienen a la mano la Constitución de Cádiz, la Constitución de Estados Unidos, las constituciones francesas, o sea, es una élite muy reducida, pero muy ilustrada. El 3 de febrero fue adoptada el acta y Mier fue uno de los firmantes. El 1 de abril empezó la discusión sobre la Constitución y a partir de allí las intervenciones de Mier son raras y relativamente carentes de importancia. Sin embargo, algunas sí las tienen, porque nos dan los elementos para terminar de perfilar el personaje. Y ahora me voy a referir solo al Congreso, o sea, el acta, o sea, Iturbide, el acta y ahora el Congreso de la Constitución. El 1 de abril comenzó la discusión en lo particular sobre el proyecto de Constitución y al día siguiente Mier intervino para decir que no podía conformarse con el estilo absolutamente democrático, porque el sistema adoptado era que el Congreso es el único representante del pueblo. Su idea, expresada en otras ocasiones, era que los diputados no representaban solo a los estados, sino a la nación, porque hay mucha literatura que el diputado por Jalisco solo quiere participar en las cosas de Jalisco. No, pues no puede ser así, o sea, representan a todo el mundo. También demanda, esto es interesante, que al principio del proyecto no era a Dios Todopoderoso a quien debía invocarse, sino a los representantes reunidos. Cita la Constitución de los Estados Unidos que se refería al pueblo de los Estados Unidos. A pie de página está cómo quedó, que dice exactamente: en el nombre de Dios Todopoderoso, autor y supremo legislador de la sociedad, el Congreso General Constituyente, Sobre el artículo 2, recuerda que respecto al territorio, dice que se deberían incorporar las Californias y Chiapas, aunque no estuvieran en el acta constitutiva, pues habían sido comprendidas en el Imperio Mexicano y los habitantes de Chiapas, de esta última provincia, querían ser mexicanos. Así mismo figura entre los diputados que declara traidor a Agustín de Iturbide, ampliando los argumentos que apoyaban en su postura en la posición asumida por en la independencia, donde el apoyo vino del general Bravo. Aquí es una explicación muy singular, que él dice que Iturbide ya nada más tenía 400 personas que lo seguían y que si no ha llegado el general Bravo, Nicolás Bravo, y lo salva, no sale para adelante Iturbide. Les pongo siempre, aquí dejo la conferencia, y les pongo siempre autores que piensan distinto. Hay un libro entero de Jaime del Arenal Fenoquio que es muy elogioso de la posición de Iturbide en esta época y de su idea de constitución. En la discusión del artículo 3 sobre la intolerancia religiosa,
estuvo de acuerdo y sostuvo que para cumplir sus fines la Iglesia debía estar apoyada por el Estado. Explicó que la razón de ser romana obedecía a que se reconocía al obispo de Roma, no a que nos sintiéramos ciudadanos romanos. Sobre la prohibición del ejercicio de cualquier otra, este es importante, bien importante, pidió que se distinguiera entre la intolerancia teológica, porque además lo acaba de decir un romano pontífice hace 15 años, porque la verdad es una, pero en lo civil pueden tolerarse las religiones falsas. No me acuerdo si es Ratzinger o el papa anterior que dijo que había que respetar todas las religiones aunque fueran falsas. Entonces, bueno, también Fray Servando lo dice. Así pues, en esta materia, el padre Servando Teresa de Mier, ya ven que ya no le digo Fray, se hallaba cabalmente dentro de la ortodoxia de la época. Su participación es activa, pero ya no es tan importante, o sea, ya no discute los grandes temas. En la discusión de varios temas, de los cuales parece haber cerrado el capítulo del imperio. La adopción del acta en el tipo de federalismo con el tipo de federalismo por el que no había luchado hace que en su participación solo se ocupe de corregir frases, estilo de la redacción y, por supuesto, en ocasiones el contenido. A estos últimos he de referirme señalando que en diversas ocasiones se manifiesta su repudio de Agustín de Iturbide y a los virreyes y a toda la dominación española en general. Eso siempre lo vuelve a decir. Y dice que los virreyes, después de 1810, o sea, de la vacancia del trono español, todos son ilegítimos. Una de las participaciones importantes es la que se refiere, aquí sí es muy moderno, al artículo 4, que proponía suspender a todos los empleados de la Federación, conservándoles sus derechos. Entra en una amplia disquisición sobre la práctica seguida en la Nueva España sobre los empleos que se adquirían en propiedad, se vendían al mejor postor y se adquirían en propiedad. En contra de lo que hizo la Asamblea Constituyente de Francia, que los consideró comisiones. Añade que se han seguido las prácticas españolas. Esto también lo dice Mora. Mora está en su catálogo, no, ¿verdad? Porque no fue constituyente. Pero también Mora dice que es una pena, que en muchas cosas se siguieron las prácticas españolas. Y con la inminencia de tantos peligros, quizá no es el momento de cambiar. Eso también lo dicen pues casi todos, porque tienen la guerra encima. Pero pide que se separen los empleos judiciales, que no existen en la Federación, pues los nombran los estados y lo que se está proponiendo se refiere solo a esta. Mucha mayor enjundia, otra vez como en los mejores tiempos, puso en el dictamen para constituir a Nuevo León como estado de la Federación, porque lo tenían junto con Coahuila y Texas. Entonces él quiere que se separen y que se haga un solo estado de la Federación. Esto se discutió el 7 de mayo de 24 y con él, o sea, sí se aceptó el artículo, se daba marcha atrás a lo señalado en el acta constitutiva que lo unió a Coahuila y Texas. Con grandísimo dolor había firmado el acta, pero ahora pretendía explicarle a la Asamblea por qué Nuevo León debía ser un estado, lo que hizo basándose no solo en sus riquezas, sino también en el deseo de los ayuntamientos. Él afirmó que como diputado le habían hecho llegar todos los ayuntamientos una carta en la que decían que tenían que ser un estado separado. En la misma sesión, sobre una proposición relativa a Iturbide, volvió a externar todas sus opiniones en contra, aunque el tema de la discusión era la deuda pública, porque claro, con una pensión tan alta como la que querían unos, el argumento de los que estaban en contra es que empeoraría la deuda pública. Y además, otro argumento era que se aceptara la deuda, las deudas contraídas por los insurgentes, pero no las de los virreyes de 1810 para adelante. O sea, que esas no se aceptaron. Esa es la posición de Fray Servando. Y recordó
por enésima vez, todavía habló más mal de Iturbide. Recordó a la Asamblea los daños que ocasionó, incluido el hecho de cambiar el espíritu del Plan de Iguala para elegir un príncipe de los Borbones por una frase en los tratados de Córdoba que le permitía, como sucedió, que lo eligieran a él para ser emperador. Y recordó una vez más la ilegitimidad de los últimos virreyes después de 1810. Participó en la discusión de otros temas que ya se habían tratado, como la votación indirecta de los representantes populares y la incorporación de Chiapas a la República. Y se preparó para una última intervención enjundiosa: la localidad que deben ocupar los supremos poderes. Para ello, no se iba a conformar con una reunión normal y corriente, convocó la asistencia de los ministros a la reunión que habría de celebrarse el 24 de julio de 1824. La comisión había dictaminado que el asiento fuera en Querétaro, pero Mier no estaba de acuerdo, por lo que planteó a la Asamblea dos cuestiones. ¿Es necesario que exista una ciudad federal en la que residan los poderes y que no pertenezca a ningún estado de la Federación? Esa es una de las cuestiones. Y la otra, ¿hay inconveniente en que esa ciudad federal sea México con su valle, pues en ella han residido y están residiendo los supremos poderes? El traslado de los supremos poderes a Querétaro acarrearía, a su juicio, inconvenientes gravísimos y dificultades insuperables. Citó numerosos ejemplos de los problemas y volvió a preguntar a la Asamblea: ¿por qué no había de ser la ciudad federal esta metrópoli augusta que da nombre a la República, que nos distingue con él gloriosamente entre todas las naciones? Habló de su población, incluidos los indios tan humildes como desnudos, de sus ventajas militares, recursos pecuniarios, establecimientos científicos, paseos hermosísimos, teatros, y comparó esta acción de llevarse los poderes a Querétaro con la manía de Estados Unidos de haber fundado la ciudad federal en un páramo en Washington. Luego fue analizando quiénes podían ser los instigadores de la propuesta, por lo cual reprobó el dictamen de la comisión. Fue el último discurso que pronunció. El resto de sus participaciones hasta el cierre del Congreso se reduce a cuestiones de trámite o a veces de sentido común. A veces se dicen muchas locuras y, aunque ustedes no lo crean, el del sentido común es Servando Teresa de Mier. Hay un tema en que están discutiendo si un sujeto cargado de crímenes notorios puede ser admitido como congresista. Pues no, o sea, evidentemente no, pero están los diputados perdidos en la discusión y entonces Mier dice: a ver, vamos a ser sensatos. El 4 de octubre se firmó la Constitución y al día siguiente se tomó juramento a los miembros del Congreso. El día 14 se fijó un plazo para que se concluyeran las constituciones de los estados a propuesta de los diputados Cázares y Mier. Todavía se leyó algún voto particular sobre los sueldos de los empleados de la legación en Roma. Asimismo, una propuesta para que una de las fiestas religiosas nacionales fuera la de Santo Tomás Apóstol, que esa, por supuesto, es la segunda. Y una muy singular, que si los diputados no tenían compañero en la representación, podían hacer uso de la palabra 2 veces. O sea, si no vino el otro, yo hablo 2 veces. Fue electo vicepresidente del Congreso el 6 de diciembre y formó parte, como ven ustedes, no pierde rango, lo que pierde es ilusión de estar participando en una constitución que tiene un federalismo que a él no le gusta. Formó parte de la comisión que revisó las actas de los nombramientos que hicieron los estados para ministros de la Suprema Corte de Justicia. El 16 de diciembre varios diputados, entre los cuales estaban Rejón, Bustamante, Gómez Farías y Ramos Arizpe, propusieron que se asignara una pensión al padre Mier
por sus servicios a favor de la independencia nacional. Esto se aprobó unos días después, el 23, un día antes de que el presidente del Congreso diera por clausuradas las sesiones. ¿Qué puede decirse de su carrera en el Congreso? A juicio de Lombardi, que fue un feroz enemigo de Iturbide, propagandista eficaz, revolucionario literario, cuyas pullas siempre dieron en el blanco, y que su campaña contra la adopción del federalismo angloamericano fracasó. Pero en sus participaciones y en el discurso de las profecías se revela su conocimiento de la ley, la política y la teoría política, así como una visión muy aguda de los problemas que enfrentaba el país. Fray Servando estuvo 20 años fuera de México, entonces es muy sorprendente. Ahorita les digo una cosa, porque ellos están en contacto y se escriben siempre, que estuviera tan al día de qué pasaba en el país. Mier no fue el diputado más importante del Congreso Constitucional, pero sus acciones reflejan las corrientes intelectuales, los conflictos militares y las ideas políticas de la época y influyeron, muchas de ellas, en otros congresistas. Murió poco después, el 3 de diciembre de 1827, rodeado del cariño y la gratitud nacionales. Poco antes de su muerte, convidó a sus amigos a una fiesta en la que pronunció un discurso justificando su vida y sus opiniones. Su cadáver fue sepultado en el Panteón de Santo Domingo y su nombre está escrito en letras de oro en el frontispicio de la antigua Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en la San Lázaro. Luego viene una historia de si se profanó su cadáver, si se sacó, si estaba momificado, pero esto todo es empíricamente demostrable y lo otro un poquito menos. Entonces yo aquí termino. Muchas gracias.